¿Con cuáles dispositivos se puede suministrar oxígeno suplementario adicional al oxígeno ambiental? Básicamente existen dos tipos de dispositivos: los concentradores, que toman el oxígeno del medio ambiente, lo purifican, lo concentran como su nombre lo dice y lo proporcionan al paciente. Y los tanques de oxígeno, los cuales tienen oxígeno comprimido en su interior. En general, los concentradores de oxígeno dependen de la energía eléctrica o de las recargas de energía eléctrica, mientras que los tanques de oxígeno comprimido en general van a tener que recargarse cada cierto tiempo cuando se termine el suministro de oxígeno dentro del tanque. Dentro de los concentradores de oxígeno tenemos concentradores continuos y concentradores portátiles. Los concentradores continuos siempre deben de ser de grado médico. ¿Esto qué significa? Que usted debe de fijarse en la ficha técnica que la fracción inspirada de oxígeno que se proporcione al paciente conforme los litros de oxígeno vayan incrementando sea proporcional y no vaya disminuyendo, ¿correcto? Ahora, también existen otros concentradores que son de uso doméstico. Esos no se recomiendan para los pacientes respiratorios crónicos, ya que, como les mencioné previamente, conforme aumentan los litros de oxígeno, disminuyen la fracción inspirada de oxígeno y no dan la cantidad adecuada a nuestro paciente. Por otra parte, lo que son los tanques de oxígeno se van a clasificar también de acuerdo a su tamaño, y de acuerdo al tamaño también va a ser la duración de los mismos. Los cilindros o tanques de oxígeno se van a clasificar por letras de acuerdo a su capacidad. Si usted tiene un paciente que utiliza oxígeno suplementario las 24 horas del día y quiere saber cuántas horas le va a durar su tanque de oxígeno, puede verificarlo en el siguiente QR que le mostramos, en donde, de acuerdo a la cantidad de presión que tenga el tanque en PSI, es decir, qué tan lleno se encuentre, usted va a poder ver cuántas horas le quedan a su paciente y así planificar la recarga de su tanque de oxígeno. En cuanto a los concentradores de oxígeno, la mayoría de los concentradores comerciales administran máximo 5 litros de oxígeno por minuto. Existen algunos que llegan hasta los 10 litros por minuto. Es importante considerar la interfaz que usted va a utilizar para que pueda llegar el oxígeno suplementario a su nariz y usted pueda respirarlo tranquilamente. Tenemos varias interfaces. En general, de manera externa, los pacientes ambulatorios pueden utilizar puntas nasales convencionales de oxígeno. Estas puntas nasales van a proporcionar un flujo máximo de oxígeno de 5 litros por minuto. Si usted llegara a requerir más de esa cantidad, tendría que cambiar la interfaz por una mascarilla. Esta mascarilla le va a permitir aprovechar mejor el flujo de oxígeno sin resecar tanto la nariz. Cuidados de su concentrador de oxígeno en casa. El concentrador de oxígeno siempre debe de mantenerse conectado a una toma de 127 volts. Tomar en cuenta que si existen dos conexiones, la otra debe de quedar desocupada. No debe de conectarse con un multicontacto. También debe de mantenerse separado de la pared al menos unos 20 centímetros. La limpieza de su concentrador debe de realizarse con un paño húmedo y agua, no utilizando cualquier otro detergente o material que no esté especificado por el fabricante. De igual forma, su vaso humidificador siempre debe de mantener el nivel de agua especificado. El siguiente es un concentrador de oxígeno portátil. Existen diferentes formas de administración
del flujo de oxígeno en los concentradores portátiles. En este caso, la administración de dosis es por pulso. El flujo de pulsos, también conocido como bajo demanda o flujo intermitente, suministra oxígeno en ráfagas o pulsos cortos cuando se inhala y está diseñado para combinar con el patrón de respiración del paciente. Conserva el oxígeno, haciéndolo más eficiente para las personas que tienen menores necesidades de oxígeno o estilos de vida activos. Este tipo de concentradores portátiles requieren de la interfaz de puntas nasales convencionales, las cuales toleran un flujo máximo entre 0.5 litros a 6 litros por minuto máximo. Las puntas nasales están compuestas por un tubo y dos puntas que se colocan en las fosas nasales. El tubo se conecta a una fuente de oxígeno y un deslizador que permite un ajuste cómodo y seguro. Recordemos que las puntas se van a colocar con la lengüeta hacia abajo. Siempre debemos poner por detrás de las orejas y ajustar el deslizador de tal manera que sea cómodo para el paciente. Si su médico le ha recomendado conseguir un concentrador de oxígeno domiciliario, tiene que tener en cuenta que existen de diferentes capacidades de flujo. Los más comunes son los de 5 litros, los cuales deben de tener también los accesorios adecuadamente ajustables para poder proporcionar el flujo con comodidad. De esta manera tenemos un vaso humidificador que debe de llenarse con agua bidestilada, idealmente, y debe de tener el adaptador a este vaso. Una vez que tengamos nosotros ya conectado nuestro concentrador de 5 litros, también debemos de verificar, antes de rentarlo o comprarlo, la ficha técnica del equipo que nos garantice una pureza de la administración de oxígeno de al menos el 90% con una tolerancia de menos 3%. De esta forma, se puede considerar que el concentrador que usted está adquiriendo es de uso médico, ya que los concentradores de uso doméstico que se popularizaron durante la pandemia solo aportan una concentración de oxígeno entre el 30 a 40% de pureza, por lo tanto, no pueden considerarse de uso médico. Una vez que ya esté conectado el humidificador y el paciente tenga la interfaz para la administración de oxígeno suplementario, usted puede encender el concentrador de oxígeno y con la perilla ajustar los litros por minuto que el paciente requiera. Para aquellos pacientes que requieran un flujo de oxígeno superior a los 6 litros por minuto, se recomienda utilizar interfaces que toleren un flujo mayor que las puntas nasales convencionales. De esta manera tendríamos que utilizar con estos pacientes mascarillas simples, mascarillas Venturi o mascarillas Reservorio. La mascarilla, de igual manera, tiene que ajustar adecuadamente a la cara de nuestro paciente con comodidad. Una vez que ya hemos ajustado la mascarilla, podemos utilizar el concentrador que tiene que tener una capacidad superior a los 5 litros. Invariablemente en este tipo de concentradores se tiene que utilizar el humidificador para el confort de nuestro paciente. En el caso de los tanques de oxígeno, es importante verificar en nuestro manómetro que se encuentren adecuadamente llenos con la cantidad de PSI que indica dicho manómetro.
Para utilizarlos también debemos de ajustar nuestro humidificador. Debe de quedar perfectamente bien ajustado. Posteriormente de realizar el ajuste, podemos conectar nuestra interfaz de oxígeno. Se la colocamos al paciente y una vez colocada, vamos a abrir nuestro tanque de oxígeno para graduar con la perilla lateral la cantidad de litros que requiere nuestro paciente. ¿Cómo trasladarse con sus cilindros de oxígeno portátil? Si va en un automóvil, no deje que su cilindro ruede y choque contra otros objetos dentro del automóvil. Mantenga alguna ventana abierta para sostener la ventilación. De igual manera, mantenga los cilindros fuera de la luz solar directa y evite guardarlos en la cajuela durante mucho tiempo y en lugares en los que exista demasiado calor.